Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema Óptica, Iluminación. Iniciamos con la pregunta número 59. Calcular la iluminación que produce una lámpara de 2925 candelas situadas a una distancia de 7.5 metros. Iniciamos poniendo los datos, buscamos la iluminación, tenemos una intensidad de la fuente luminosa de 2925 candelas y la distancia de separación de 7.5 metros. Nuestra fórmula es igual a intensidad de fuente luminosa dividida entre la distancia al cuadrado. Como vemos, no hay que despejar, puesto que buscamos E, de modo que procedemos a hacer la sustitución. Tenemos entonces que la iluminación va a ser igual a 2925 candelas, y esto va a estar dividido entre los 7.5 metros elevados al cuadrado. De modo que tenemos en el numerador lo mismo, 2925 candelas, y en la parte de abajo, puesto que realizamos primero la operación de potencia, es decir, 7.5 al cuadrado, que nos da 56.25 metros cuadrados. Tenemos entonces que nuestra iluminación va a ser igual a 2925 entre nuestro resultado, es decir, 56.25, y esto nos da un resultado de 52. Las unidades que tenemos en este caso, que son candelas sobre metro cuadrado, y como sabemos, esto es lo mismo que un lux. Bueno, nuestro resultado de 52 lux si es correcto. Calcular la distancia a la que se encuentra una lámpara que tiene una intensidad luminosa de 106.25 candelas si produce una iluminación de 17 lux. Los datos que tenemos en este ejercicio: una iluminación de 17 lux, una intensidad de fuente luminosa de 106.25, y buscamos la distancia de separación. Nuestra fórmula de iluminación es igual a la intensidad de la fuente luminosa dividida entre la distancia al cuadrado. Como lo que buscamos es la distancia, tenemos que despejar. Lo que hacemos entonces es que, como la distancia aparece dividiendo el lado derecho, la vamos a pasar multiplicando del lado izquierdo. De modo que tenemos que la distancia al cuadrado multiplicada por la iluminación es igual a la intensidad de la fuente luminosa. Posteriormente, puesto que lo requerimos es la distancia, la vamos a pasar dividiendo a la iluminación, de modo que tenemos a la intensidad de la fuente luminosa dividida entre la iluminación, y esto va a ser igual a la distancia al cuadrado. Finalmente, para despejar el cuadrado, pues sencillamente tenemos que sacar la raíz justamente de esto, es decir, de la división de la intensidad de la fuente luminosa entre la iluminación. Ya que tenemos esto, procedemos a hacer la sustitución. Tenemos entonces que es la intensidad de la fuente, que es de 106.25 candelas, dividida entre los 17 lux. Y recordamos que un lux es igual a una candela sobre metro cuadrado. Ya que tenemos esto, procedemos a hacer dicha operación. Tenemos entonces 106.25 dividido entre 17. Y esto es un resultado de 6.25. Las unidades que me quedan, como vemos, se cancela candela con candela, y los metros quedan en la parte de arriba, puesto que es producto de medios por producto de extremos. Me quedan entonces metros al cuadrado. Finalmente, lo que teníamos aquí es que, si recordamos, tenemos que sacar la raíz de todo esto, de modo que es la raíz de esto mismo, y tenemos entonces que la distancia de separación, es justamente la raíz de 6.25. ¿Cuál nos da un resultado de 2.5? La raíz de los metros cuadrados me queda en metros, y por tanto mi resultado es de 2.5 metros. Introducimos dicho resultado, como dijimos 2.5, como vemos es correcto. Calcular la intensidad luminosa que tiene una lámpara situada a 11 metros si produce una iluminación de 42 lux. Los datos que tenemos es una iluminación de 42 lux, buscamos la intensidad de la fuente luminosa, la distancia de separación es de 11 metros. Nuestra fórmula: iluminación es igual a la intensidad de la fuente luminosa dividida entre la distancia al cuadrado. Como lo que buscamos es la intensidad de la fuente luminosa, tenemos que despejar. Como vemos, lo único que tenemos que hacer es que la distancia de separación al cuadrado, que aparece dividiendo el lado derecho, la pasamos multiplicando del lado izquierdo. De modo que me queda que la intensidad va a ser igual a la distancia de separación, es decir, 11 metros elevados al cuadrado, multiplicados por 42 lux,
que como sabemos son candelas sobre metros al cuadrado. Teniendo esto, lo que tenemos que hacer entonces es únicamente elevar al cuadrado, que tenemos 11 metros elevados al cuadrado, 121, tenemos que tenemos 121 metros cuadrados, multiplicados por las candelas, que son 42 candelas sobre metro cuadrado, es decir, la iluminación. Ya que tenemos esto, realizamos la multiplicación de 121 por 42 y me da un resultado de 5082. De modo que la intensidad de la fuente luminosa es de 5082 y las unidades, como vemos, se cancela metros cuadrados con metros cuadrados, me quedan en candelas. Bueno, nuestro resultado 5082, como vemos, es correcto.